Bueno, en la línea telefónica está con nosotros el vocero del Frente Amplio, Lenin Checo. ¿Por qué? Porque han propuesto eliminar el voto de confianza de los nuevos gabinetes, ¿no? En el Congreso de la República. El Partido Acción Popular es uno de los partidos quienes están impulsando este proyecto. Ahora, Frente Amplio ha pedido también, por otro lado, que la ministra Alba, por este tema que les estaba comentando, sea interpelada por las medidas adoptadas también ante la pandemia. ¿Qué tal, congresista Checo? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias. Un abrazo a través de vuestro medio. Muchas gracias a usted. Bueno, congresista, a ver, cuando un ciudadano, ¿no?, común y corriente, obviamente, nosotros escuchamos que pues, se propone eliminar el voto de confianza de los nuevos gabinetes, sorprende porque es importante escuchar a cada uno de los gabinetes sobre los planes a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuál es la opinión de Frente Amplio como bancada? Sí, sorprendente la propuesta. Quisiéramos leerla, estudiarla y evaluarla, ¿no? Y estaríamos atentando contra el equilibrio de poderes incluso. Queremos entender que la política y esta propuesta de la democracia en la que estamos, que es participativa, bajo esa institucionalidad de los tres poderes, no puede confundirse con algunos intentos de manipular a los grupos políticos en el Congreso y en congresos anteriores. Tenemos que siempre respetar la majestad que es los poderes del Estado. Últimamente se ha visto, por ejemplo, en gobiernos que han querido estar por encima del Congreso de la República. ¿Cómo usted observa el actual Congreso? Obviamente que es un Congreso que le queda muy poco tiempo y sobre los trabajos que se tienen que hacer ya en frío en estos momentos y también sobre caliente al mismo tiempo. ¿Cuáles son los procedimientos que se van a hacer de aquí en adelante? Por eso es importante las reformas políticas que se están proponiendo, a las cuales en muchos casos algunos partidos se están oponiendo. Es importante institucionalizar los partidos políticos. Es importante que los partidos políticos empecemos a hacer vida política activa. Es importante que exista democracia en los partidos políticos, que exista contradicciones, que exista corrientes ideológicas. No olvidemos que para vivir en democracia y tener mayor soporte, necesitamos estar en la base de un pilar fundamental que es la democracia participativa, que son los partidos políticos. Si un poder, como es el Ejecutivo, quiere asumir hasta inclusive funciones del Legislativo, estaríamos ya entrando en un tema de autocracia, lo cual perjudicaría a este espacio en el cual, en forma equitativa y también en correlación de poderes, podamos vivir con cada uno de los espacios como el Ejecutivo para realizar y accionar políticas públicas y políticas de Estado, el Legislativo para plantear nuestras propuestas de ley y el Poder Judicial para hacer el control concurrente y difuso de cualquier hecho que vaya en contra de la cosa pública. Entendiendo desde un punto de vista teórico, desde la posición griega, romana del derecho público, tenemos que asumir esta posición. No podemos irrogar temas particulares a una institucionalidad que mal que bien está encaminando al país. Ahora, en cuanto, por ejemplo, a lo que usted justamente trataba, ¿no? El tema también de la reestructuración al interior de los partidos políticos, porque la imagen hoy por hoy, obviamente, ya está desgastada. Estamos hablando de la imagen tanto del Ejecutivo como la del Congreso de la República, del Legislativo. Entonces, ¿cómo hay que trabajar en ello? Sí, lamentablemente tienes mucha razón. No hay confianza de la población en los partidos políticos. Prueba de ello que solo 10 de cada 100 peruanos son militantes o afiliados a un partido político, porque en los últimos años los partidos, en vez de ser lo que tiene que ser una institución, se han dedicado a ser simplemente clubes de amigos o familiares en los cuales por el dinero o por la afinidad amical o familiar se asumen responsabilidades. Todo esto tiene que cambiar, por eso estamos atentos a las reformas políticas que tengan que realizarse. Un militante, un voto,
tiene que haber, esto inclusive tal vez suene hasta antipopular, tiene que haber financiamiento público de parte del Estado de los partidos para que los partidos no estén tocando las puertas a mafias o a empresas a hacerse financiar sus campañas. Y ya estamos viendo los resultados, las loncheras, estamos viendo cómo son las dádivas para poder poner candidatos presidenciales y candidatos congresales que al final no responden al interés del país, sino responden a intereses empresariales o inclusive a intereses de mafias organizadas en el país. Tenemos que empezar a demostrar que la política tiene que ser un tema de servicio, no un tema de servirse, que eso es lo que nos confunde y por eso la población no confía en los partidos políticos. Cuando usted se refiere, por ejemplo, al tema de los favoritismos, ¿se está refiriendo específicamente a este gobierno, el gobierno del señor Vizcarra, que ha tenido de muy cerca a gente de confianza como familiares, así como también amigos? No solamente al gobierno del presidente Vizcarra, sino también estamos hablando de los partidos políticos que eligen a sus candidatos por temas de afinidad amical o afinidad familiar. Eso está de más decirlo y está de más verlo. Los partidos políticos deben ser instituciones que fortalezcan la democracia y la competencia real dentro de una democracia radical. ¿Qué significa esto? Que simplemente el militante o el afiliado pueda tener la posibilidad, así como de elegir, ser elegido. Y en segundo lugar, poder también desarrollar vida política activa del control de su militante que en algún momento pueda llegar a ser autoridad. Ahora, congresista Checo, ¿por qué es que Frente Amplio está pidiendo o ha estado siempre detrás de la interpelación a la ministra de Economía, María Antonieta Alba, mucho antes de haber conocido, por ejemplo, los tratos de su familia con el Estado? ¿Qué era lo que ustedes sospechaban para interpelar a la ministra de Economía? Independientemente también quizás de aquellos errores en los que se ha incurrido en medio de la pandemia. Sí, tenemos que entender que la política y el Congreso tienen un rol fundamental de ejercer un proceso de fiscalización y dentro del mismo tenemos atribuciones que nos confiere la Constitución política y nuestros reglamentos. Y cuando vemos que la cosa pública no está beneficiando a la ciudadanía, tenemos la posibilidad de interpelar a un ministro. Y en ese sentido, el día 26 de junio hemos presentado la moción de interpelación a la ministra. Mire, 26 de junio, ya vamos a cumplir 2 meses y no podemos demorar más, porque vamos a hablar de esta interpelación con respecto a la primera etapa del gobierno de Vizcarra con el premierato de Ceballos. Significa que la pandemia tenemos que verla en el punto de vista económico, en el gabinete Ceballos, donde la ministra María Antonieta también fue ministra, y en el gabinete Martos. ¿Para qué? Para poder preguntarle a la ministra por qué razón, a pesar de que se ha invertido 60.000 millones de soles, 8% del PBI, del dinero de todos los peruanos, en la reactivación económica, la pobreza se ha incrementado. ¿Por qué razón, a pesar de que se está invirtiendo 60.000 millones de inversión en los fondos de Reactiva Perú, FAE-MIPES, tengamos más de 1 millón de desempleados? ¿Por qué razones ese dinero no ha beneficiado a la mayoría de MIPES y pequeñas empresas en el país? Esas preguntas tiene que respondernos la ministra y por esas razones nosotros estamos interpelando. ¿Y qué pasó? Mientras avanzan los días, tenemos también mayores temas por los cuales la ministra tiene que responder, como es el caso de los contratos de la empresa de su señor padre, que ese es otro tema que seguramente vamos a tener que evaluar. Ya estuvo ayer en la Comisión de Fiscalización respondiendo algunas preguntas y seguramente debido al caso y a la evaluación vamos a ver si la interpelación que tenemos hasta el momento, 32 preguntas, puede incrementarse a más para que ella pueda responder por estos casos que se vienen descubriendo en el día a día. Congresista Checo, Frente Amplio ha sido muy crítico con el desarrollo de la minería en el país, o sea, cómo se lleva a cabo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que propone Frente Amplio actualmente, hoy por hoy, para poder tener una recuperación económica sabiendo que la minería es importante también en el Perú? Correcto. Hemos sido críticos con la minería irresponsable. Hemos sido críticos con la minería que deja contagiar a sus trabajadores o no les mantiene con pagos. Hemos sido críticos con la minería
que lamentablemente no les da equipos de protección a los hermanos trabajadores mineros. Hemos sido críticos, correcto, pero nosotros no vamos a ser obstruccionistas. Tenemos una propuesta para la minería y la minería debe asumir ese rol fundamental que corresponde, significa un rol social, que significa que dentro del espacio donde pueda desarrollarse este proyecto minero deban beneficiarse en prioridad los ciudadanos y las personas que estén en la zona de influencia, lo cual lamentablemente tienen que hacer huelgas, como es el caso de Espinar o en el caso de Las Bambas, para poder ser escuchados, para poder tener un espacio laboral. Congresista, en el caso ambiental, también en el caso tributario también. Lamentablemente tenemos una desigual redistribución de riqueza. Congresista Checo, volviendo al tema ya para ir cerrando de la ministra de Economía, María Antonieta Alba, para usted, ¿debería de ella dar un paso al costado? Queremos escuchar y queremos de parte del ministerio que ella conduce, porque no es la persona, es el equipo. Queremos ver que realmente, mira, nos vamos enterando por propia boca de la ministra, por propia boca de sus funcionarios. El 54% del presupuesto de FAEMIPE entregado hasta la fecha ha beneficiado al 1.7% de grandes empresarios. O sea, más de la mitad del dinero que se ha entregado al FAEMIPE, el FAEMIPE a los empresarios ha beneficiado a un 1.7 empresarios. Dicho por la ministra el día de ayer. Tenemos que escucharla, a la ministra, cuáles son sus planes para que se priorice a la pequeña y MIPE, para la pequeña empresa y la MIPE. ¿Por qué? Porque si vamos a continuar en esta lógica de solamente ver mañana y no ver más allá, vamos a tener el problema de que lamentablemente de unos meses acá la tasa de desempleados va a crecer y vamos a tener aglomeraciones de personas y los contagiados van a continuar creciendo y lamentablemente vamos a tener más muertos en el país. Perfecto, pero a su juicio, más allá de lo que ella pueda decir en la interpelación, ¿usted considera que la ministra debió de hacer un paso al costado o podría hacerse un paso al costado por todos los temas que se han conocido ahora último también de sus familias con el Estado? Si no cambia, ha debido hacer un paso al costado hace mucho tiempo. Bien, congresista Checo, muy amable. Muy buenas noches. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo al congresista Lenin Checo, quien ha participado aquí en Hackeando la Política vía UCI Televisión. Y vamos a continuar. Vamos a ir a otro tema.